Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Bueno, primero que nada, esperemos que estén muy bien nuestros escuchas. Estamos en el capítulo número 86 del podcast, su podcast favorito por contradicción. Cerrando el mes de febrero, preparándoles lo mejor para el mes de marzo, porque se viene marzo y es un mes especial. Se lo queremos dedicar como el año pasado, porque ya llevamos un año en este business. Bueno, más. O sea, me refiero que ya se cumple o sea, el plazo. sería el segundo marzo que le queremos sobrevive el podcast. Mantener la misma dinámica, dedicarlo a mujeres en la ciencia y pues, el día de las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué tal ustedes? ¿Cómo están? Muy bien, y antes de comenzar, perdón, este capítulo es gracias a la cooperación de nuestros patrons. We love you, patrons. Si ustedes quieren formar parte de este Selecto hermoso club, gremio. Están los links aquí en la descripción, en los comentarios también en la descripción del capítulo. También si nos escuchan en Spotify, también se encuentra en la descripción. Aceptamos dólares, libras esterlinas, pesos, yens, peso argentino, dólar cubano. Sí, güey. ¿Cuál otro tenemos? Rupias. Quetzales, güey. Rupias, ahorita está devaluada la rupia también, ¿va? El rublo. El rublo, güey. No, rublo no lo hemos dicho. El Roblox, Sí. Euro. Las coronas danesas, güey. Tarjetas de Fortnite, lo que quieran donar. Tarjetas de Google. Tarjetas de Amazon, Google. Nintendo, si quieren también. Códigos de Mercado Libre, aceptamos de todo. O vales de despensa. Mire, aquí tenemos tarjeta terminal si vale. Sí va. Pueden hacer transferencia, créditos del Infonavit, Fobiste, décimo transitorio, lo que ustedes tengan, aquí aceptamos todo. ¿Va? Ay, no. Más risas. Pero sí, muchas gracias a nuestros patrons que, pues esto es, final de mes, queremos agradecer a todos nuestros patrons. Creo que tenemos una lista de un montón, no me acuerdo, pero Fausto, Marlisha, Marta, Luis, Abraham, Héctor, que se acaba de sumar a las filas. Y creo que es John Gómez. Un saludo hasta Colombia, porque sabemos que en Colombia nos escuchan. Ajá. Y en todas las partes del mundo que nos escuchan, muchas gracias. Y por apoyarnos un mes más. Y pues aquí seguimos, ¿no? Y todo esto es gracias a ustedes y para ustedes. Y pues ahora sí, esperemos empiecen bien su mes de marzo, acaben bien febrero y a darle, Cris. Y vámonos con todo. Bueno, durante este podcast, en muchos episodios, el buen Miguel, por ejemplo, nos ha hablado de grandes, pues, digamos, logros, avances, resultados que se han obtenido justamente durante las guerras, ¿no? Nos habló del matemático que comprobó, que comprobaba estadísticamente lanzando una moneda, el teorema del límite central, si no me recuerdo. Exactamente. ¿Sí? El El matemático de los grandes números. La ley de los grandes números. Ernest Bloch. Hablamos de ese. ¿De quién otro hemos hablado de la guerra? De Alan Turing, de Gödel, de Sophie Germain. Claro que también tiene que ver con que la humanidad ha estado en guerra muy poco tiempo, ¿verdad? ¿De quién más? Ahorita no me acuerdo como su apellido, pero el vato que se suicidó, que casi lloramos en ese sí. podcast, ¿no? Bueno, pues ha habido varios matemáticos que han surgido o han hecho desarrollos durante la guerra, ¿no? Entonces, el día de hoy les quiero compartir la historia de la calculadora que surgió en un campo de concentración nazi. Ok. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Porque, pues imagínate llevar el número de cuántos llevabas. Ay, qué Era difícil, güey. O sea, una mano te alcanza. Mano
Y luego traer manos colgando también, ¿no? ¿Cuántos llevo? Entonces sí, hoy hablaremos de la calculadora que surgió en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a editar esto. Esto lo puedo- No es cierto. De Bien. chill. Ya, mejor empieza, Cris. Bueno, uno de los pequeños grandes prodigios tecnológicos del siglo XX salió, como les comentaba, de un campo de concentración nazi. La Curta fue la primera calculadora de bolsillo y además logró dos grandes hazañas. Primero, salvó la vida de su creador. ¡Chinga tu madre! ¿Por qué? ¿Ah? Es que eso de bolsillo queda un... Pero no. Ya, Sí. continúa. Échale, por favor, échale. No. Ok, esta calculadora hizo dos grandes hazañas. La primera, como les comentaba, salvó la vida de su creador, el prisionero austríaco Kurt Herstag, y después, terminada la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una herramienta indispensable para ingenieros y contables. Cabía en una mano y se podía manejar con un único dedo. Permitía sumar, restar, multiplicar, dividir, así como calcular potencias y raíces. No mames, güey. Sí. Incluso esta calculadora surgió, bueno, me enteré de ella hace mucho tiempo. Bueno, no es cierto, no. De esta calculadora me enteré porque cuando estaba haciendo el capítulo de las computadoras y todo eso, apareció esta calculadora. Dije, qué interesante. Me está Y riendo luego vi porque la historia. te dije hace mucho tiempo cuando robaba calculadoras. No, nunca robé calculadora. Esa es una historia que ya todos se saben y Miguel ya la contó. Pero no robaba calculadora. Dije, a ver, no, ¿esta qué? Oye, qué rareza, güey. Esta madre, ¿quién la tenía, güey? 10 varos. Bueno, 15 porque La no robó sé. al museo, güey. Pero incluso esta calculadora, bueno, como les digo, me enteré de su existencia cuando estaba haciendo el capítulo de la historia de las calculadoras. Pero investigando, incluso en uno de los capítulos de El precio de la historia, esta famosa serie, Sí. la conocen, la de los empeños. La de no lo sé, Rick, parece falso. No lo sé, Rick, parece falso. Déjale hablar a un amigo experto en calculadoras. Va una persona. Hola, Rick. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Por la antigüedad de esta calculadora, yo la dataría. Es importante lo que le venden a Rick. Te puedo dar $500. Siempre son $500. ¿no? 475. Ni tú ni yo, 550. ¿Tenemos un trato? Sí. Demonios, Rick. Esta calculadora aparece en uno de los capítulos Ah. y va una señora justamente a venderla. Traigo la calculadora de mi hijo. No. Hay que buscar el capítulo. Lo vamos a dejar en el show notes. El capítulo. Bueno, ahí si quieren ustedes conocer un poquito esa calculadora pueden ir a buscarlo a YouTube, pero quizás sí les dejamos en los show notes un poco de fotos de esa calculadora y además cuestiones históricas interesantes. Bueno, como les comentaba, era una calculadora de bolsillo, pues que hacía las operaciones básicas, ¿no? Y solo necesitaban usar únicamente un dedito para hacer todos los cálculos. Su historia, o la historia de esta calculadora. Fue como la primera Samsung, güey. Su stylus de alguien. A ver, déjame el video de este niño. Andan desatados. Su historia está íntimamente ligada a la de su creador, el ingeniero Kurt Herstag, quien nació el 26 de julio de 1902 y murió el 27 de octubre de 1988. O sea que sí sobrevivió, podemos intuir, ¿verdad? Sí. Entonces, Kurt, como les comentaba, bueno, era hijo de ingeniero y él fue el fundador, bueno, era hijo de un ingeniero que fue el fundador de la primera fábrica de máquinas de cálculo en Austria. Su padre era Samuel Herstag, un empresario de familia judía, exactamente. La infancia de Kurt transcurrió en los talleres en los que estos aparatos se convertían en realidad. Fue de lo más natural luego de que luego estudiara ingeniería mecánica y se incorporase al negocio familiar de las calculadoras. O sea, su jefecito pues tenía una empresa y ahí él desde morrito pues empezaba a ver cómo se construían los mecanismos para calcular, bueno, para simplemente, ni siquiera para calculadoras, para cualquier máquinas, cosa, ¿no? O sea, para máquinas, y ahí él desde muy joven empezó a trabajar con eso y pues naturalmente estudió después para mecánico y se incorporó al negocio familiar. Poco tardó en demostrar su capacidad inventiva. En 1928 patentaba su celebrado Multimator,
una máquina una máquina capaz de sumar hileras y columnas de números en una única operación y de forma automática, que causó sensación en una exposición internacional en Berlín. Y a principios de la década de 1930 comenzó a darle vueltas a la idea de desarrollar una máquina calculadora en miniatura, alentado por los deseos de sus clientes. De hecho, llegó a rellenar en 1938 una solicitud de patente para el mecanismo cilíndrico en el que se basaría después. Pero poco podía sospechar dónde y cómo acabaría completando su proyecto. Sí, no, pues. Digo que seguro me concentro más allá. Porque hay que entender que aquí ya es en 1928, Voy a irme ¿no? al campo a... Concentrarme. ¿Dónde me puedo concentrar? Mira, ahí suena un lugar interesante. Quizás haya campos de concentración. Disculpa, estoy buscando de concentrar. Pásale, justo. ¿Qué crees? Y es que van a desarrollar. Está. Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Sí, al final aquí ya hay que entender que esta solicitud de patente ya es en 1938, entonces ya se está aproximando. Sí, digamos, ya está en puerta de Ya, la guerra. la guerra, ¿no? Ya. Hitler ya está en el poder en ese momento. Entonces, cuando en marzo de 1938... Ya fueron los Juegos Olímpicos, ¿no? De Berlín. No me acuerdo. No me acuerdo cuándo. No, ¿en qué años fueron? Pero, Ya pues, se enojó Hitler, ¿no? Hitler. Sí, pero digamos ya... Pues, Porque habían ganado negros de en hecho, la carrera. fue en el 38 cuando invade Polonia, según yo, ¿no? Y con eso comienza la Sí. guerra, la Segunda La Guerra Guerra Mundial. Mundial. Sí. Cuando en marzo de 1938 Hitler invadió Austria, Kurt Herstag ya había sustituido a su padre al frente de la compañía, o sea, él ya era el jefazo. 2 meses más tarde, una comitiva nazi visitó la fábrica y le hizo una propuesta irrechazable. Sí, pues... Le hizo una oferta que no podía rechazar. Un trabajador esencial. Sí, Sí, ¿te acuerdas de esa película? Exacto. Sí, ¿no? No. La La de- de la lista de Schindler. Ajá, la lista Soy de un Schindler. trabajador esencial y el señor solo con un brazo, güey. Ah, Está bien culera esa Se ríe, escena, güey. se Es que ríe, se ríe, güey, pero, o sea, termina bien culero ese. Es que sí, o sea, soy un trabajador esencial del Nah, señor ya no lo cuentes Schindler, así, del güey. señor Schindler. Es así el dice. señor Schindler, güey. Venga, acompáñenos. No mames, está bien culera. Ya, Está muy triste. Ya que aunque lo cuentes así, ya la primera vez que lo contaste fue riéndote, güey. No, sí, pero es que digo, no, sí está feo. Entonces, bueno, entonces le hicieron una propuesta irrechazable. Comenzar a fabricar instrumentos armamentísticos y de medida para el ejército alemán. Herzog tuvo que pausar la idea de su calculadora de mano. Tras 5 años de trabajos forzosos de la fábrica para los nazis, en 1943 la Gestapo arrestó a 2 de sus operarios por escuchar emisiones radiofónicas británicas e imprimir mensajes subversivos. Como máximo responsable de la fábrica, Herzog fue sometido a una exhaustiva investigación. Mal asunto, esto fue malo entendiendo que tenía Sí, ascendencia exactamente, Judía. tenía ascendencia judía. judía. Ajá. Pocos días después, en noviembre de 1943, fue arrestado y enviado al campo de concentración de Buchenwald. Yo ya estaba a punto de acabar la guerra. Sí. En el 45, ¿no? Pero hay que, sí, o sea, Pero, hay- o sea, Bueno, pero un también año y recuerda medio que en ya. esos años es los años de la peor matanza. Sí. O sea, esos pero, años fueron o sea, los más en culeros. este tiempo lo metieron al campo de concentración, pero antes de esa parte ya estaban bajo todo O sea, el poder alemán. Claro. Sí, pero digo, todavía estaba. Comía, ¿no? O sea, el güey tenía podía dormir en su cama, ¿no? ¿Eh? Sí. En ese sentido sí, pero sí, como les digo, en 43, 1943 es arrestado y enviado al campo de concentración de La Gestapo es la que sale en Jojo Rabbit, ¿no? Cuando sacan la. Exacto. También sale la- en la lista de... No, pero es que ahí sacan la absurdez del ¿Nunca saludo, viste ¿no? esa película, güey? No, sí. Ah, Sí, pero no me acordaba del estaba trabajador muy esencial. sorprendido. ¿Tú ya lo viste? Está chida, ¿no? Pero es que en Jojo Rabbit, cuando llega la Gestapo a la casa de Jojo, Es la del niñito, ¿no? sí, ¿Está chida? ¿Me la recomiendas? está bien chingona. Muy buena, güey. Sí, la voy a guachar. Y de hecho hacen burla de que se ocupa 37 veces el saludo nazi, ¿no? En esa escena. Ajá. Porque todos hablando del absurdo que era el Heil Hitler, ¿no? Y entonces está Heil Hitler, Heil Hitler, Heil Hitler. Está cagado. No, la voy a mirar. Sí, está bien buena, güey. Está buena, Es es del Taika Waititi, ¿no? Ya, No ya, sé, ya no vieron sé. que ya me estoy actualizando, yo estoy Sí, viendo películas. sí, 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 sí. Y nunca había visto series, bueno, sí vi series, pero no tan famosas. Y ya vi The Last of Us. Ya pueden soltar referencias de eso, ya las voy a entender. No tengo. No queremos spoilear porque todavía no acaba la. Sí. la Pero en el temporada. capítulo, no es cierto.
Ok. Pero que nada como el capítulo 3, controversial de The Last of Us. Entonces, bueno, en 1943, Kurt es enviado pues, a un campo de concentración. Allí solo esperaba su turno para morir, pero su habilidad como ingeniero lo rescató. Se las ingenió. Se las ingenió. enseguida pasó a trabajar en Gustloff Werk, una fábrica mecánica ligada al campo de Buchenwald, en el campo de concentración donde estaba, en la que trabajaban 4.500 prisioneros. Eso hizo su existencia más sencilla y agradable, y su labor de esclavo intelectual resultó tan satisfactoria que le dieron permiso de trabajar en los planos de su calculadora de mano por las noches y durante los domingos. O sea, güey, sí era un trabajador esencial. Sí, güey, sí. Durante los domingos. Eso sí, con la condición de que, cuando estuviese completada, sería presentada como un obsequio ante Hitler al final de la guerra. O sea, era el Spoiler alert. No sabía lo que iba a pasar, pero bueno. Pero o sea, iba a ser un regalo para el Führer. Para el Führer. En aquel campo de concentración, Herzog logró dar el impulso definitivo, aunque con un final muy diferente al planeado por los nazis. En abril de 1945 fue liberado de Buchenwald por el ejército gringo, el estadounidense. Apenas recuperada su libertad y con los planos de su ingenio recién concluidos, de su calculadora, logró ser nombrado director de una gran fábrica de máquinas de escribir y de cálculo. Allí pudo comenzar a producir los primeros prototipos de sus diseños, pero su odisea no había terminado. La fábrica estaba en la zona de la Alemania controlada por los soviéticos, y, alertado por las noticias de que estaban deportando a muchos expertos alemanes a Moscú, Kurt decidió arriesgarse y volver a Viena. No mames, o sea, está duro porque ahí tenía que pasar el muro de Berlín y era... Pues hay muchas películas al respecto, ¿no? O sea que literal le disparaban a cualquiera que pasara en ese cachito. Hay un disco completo de Pink Floyd, ¿no? Que habla del muro. El de The Wall. Sí, pero... ¿Another Break in the Wall? No, ¿verdad? Sí, es ese. Sí. Pero no es por esa razón. No, pero está chido, ¿no? Bueno, sí. Quería comentarlo, güey. ¿Quieres comentarlo? Sí. Pero bueno, entonces... No tengo que ver, pero... Podemos editar esta parte. No, pero porque es de Adiós a Lenin, ¿no? La película de Adiós a Lenin, le cuentan de esa parte del... No viste esa película, güey. Pero hay una película donde sale el Superman, ¿cómo se llama? Henry Cavill, que es el agente del Cipol. Uncle Sam. Ajá, exactamente. Y justo hablan de... Hablan justamente de las muro. dificultades que residía... Bueno, las dificultades que tenía la gente que quería... Bueno, una vez que separaron las Alemanias... Había de un lado era controlado por el occidente y del otro por Rusia, separaron ¿no? familias durante años, Sí, ¿no? güey. Sí, exacto, güey. Sí. Uh-huh. Entonces él se fue a Viena. Sí, pues Kurt decidió arriesgarse y volver a Viena. Bueno, reunido por fin con su familia, Kurt. Güey, no se murió su familia, güey. Qué No. milagro. En diciembre de 1945 descubrió pues con consternación que su máquina prodigiosa no estaba en los planes de su hermano, quien controlaba ahora la fábrica familiar. Ah, claro. Así que se vio obligado a migrar de nuevo y buscar de financiación para producirla. Pero esta vez lo logró, lo consiguió en Suiza. Y cuando... O sea que su hermano le volteó bandera. Pues simplemente él ahora era el jefe de la empresa. Sí, güey, pero... Pero... Estaría interesante, ¿no? Porque, a ver, él era el jefe de la fábrica, se lo llevan al campo de concentración. Y ahora el chido era su hermano. Bueno, es que no sabemos quién gestionó su fábrica en ese periodo de la guerra, pero después, o sea, su hermano Sí, no no lo creo metieron al campo de concentración, ¿no? O qué pedo. Claro, O no pues que lo es hayan Está- subido está- luego, ¿no? Claro. Claro, quién sabe cómo ahí está la historia. Pero al final, bueno, cuando él regresa a la fábrica, el que está a cargo es su hermano, y su hermano ya no tiene en sus planes como... Sí, no es sí. la prioridad la calculadora. Le pasó como en la película de Jake y Tobey Maguire, ¿no? Que se va a la guerra, Tobey Maguire, y su hermano es Jake. Misterio. No, No sé. Jake Gyllenhaal, o no, ¿cómo se apellida? Jane Gyllenhaal, Y que se acuesta con su esposa, ¿no? no te la Ah. Sí, se hizo cargo, ¿no? También de la fábrica. Pero estás hablando de la de...
No, creo que no De era la Segunda Pearl. Guerra Mundial, ¿no? Sí, Son que, de- ¿Pearl Harbor? Pearl Harbor. No, güey. Pearl Harbor tiene esa historia. Pero ¿no? Pearl Harbor Pearl Harbor es, tiene esa historia, es, sí, es sí, este sí. DiCaprio y Quiero Matt ver el Damon, ¿no? amanecer contigo. Ven, No, no te sé, voy a llevar en no. el Pearl Harbor avión. es Matt Damon y No. DiCaprio, güey. ¿Sí? No, DiCaprio no sí sale. es. DiCaprio no sale en Pearl Harbor. Ay, no, ¿Cómo güey. no, güey? DiCaprio no sale en Pearl Harbor. Déjenos en los ¿no? comentarios si DiCaprio sale en Pearl Harbor o no. ¿Pa' qué? Yo digo que no. No, yo también, por dos, no sale. Y tampoco güey. Matt Damon. Matt Damon sale en la del soldado Ryan. Pero en la Ah, ese es el chavo del Matt soldado Damon. Ryan. De hecho, Matt Damon No, es el tampoco soldado sale. Ryan, güey. pero la de Tobey Maguire es... Ah, el que busca, ¿no? Que Sí. dicen, ¿por quién estamos arriesgando la vida? Y sale el morrito con su bazooka, ¿no? A Matt Damon lo buscan en todas las películas, ¿no? A ver, puede ser. Que es el que sale en Una Mente Maravillosa. No, es cierto, estoy diciendo pendejadas. No, No, ese güey, es ya este. estamos Ahorita sí. desviándonos muy cabrón No, de este capítulo, güey. No. Pero A bueno, ver, ajá. entonces al final regresa y la fábrica ya está en control de su carnal. Entonces les digo que se vio obligado a emigrar y busca el apoyo y el apoyo financiero, esta vez en Suiza. Y cuando ya lo había conseguido, fue reclamado por el gobierno de Liechtenstein. Ben Affleck. Ben Affleck. Ese, Ah, Ben sí, Affleck es el Pearl que- Harbor, el güey, que ahorita sí. sí, el que ahorita está. Bat Affleck. Matt Ajá. Affleck, exacto. El que le está robando toda la sangre. J-Lo. J-Lo, güey, exactamente, güey. J-Lo, que es como Cell, güey, ¿no? Cuando lo chupa y... Seguro. La misma mecánica. Algo similar, ¿no? Ese También mero, güey. usa su cola para Y- la Usaste muy bien la vitalidad. referencia. Buena Muy bien, referencia. ¿Buena referencia? ¿Qué calificación? ¿Un 9? No, sí, un 10. Sí, Ah, sí, sí, muy sí. bien. Qué bien, me siento orgulloso. Entonces, y cuando ya había conseguido La financiación. la financiación En Suiza. en Suiza, exactamente, fue reclamado por el gobierno de Liechtenstein para mostrar un prototipo al príncipe Franz Josef II, quien buscaba talento innovador para su país. Kurt se estableció allí ya de forma definitiva como el director de Este una vato nueva fue un fábrica. trotamundos, Sí, güey. güey, sí, era Se fue a rifado. todos lados, güey. Se estableció allí y como nuevo director de una fábrica destinada a la producción de su ingenio. O sea, ya ahí construyó la calculadora, la terminó y ya empezó a producirla. Aquí, era la Contina AG. Ese era el nombre de la calculadora. A finales de 1948 salían a la venta las primeras unidades de la calculadora Curta. Finalmente ese es el nombre que se le dio en Por honor su nombre, ¿no? El creador. al creador. Pero inicialmente el nombre que él quería era Lilliput. Quería ese nombre para la calculadora. Lilliput por los viajes de Robinson. Supongo. De Gulliver. De Gulliver, sí. Supongo que sí. ¿No es Robinson Crusoe? No, pero Robinson Crusoe es el de. Sí, se No quedan sé, islas. güey, yo- Pero es. El viajes de Gulliver es cuando se Gulliver. va a Lilliput. Y a la tierra de A los los gigantes también. liliputenses y a los otros güeyes, ¿no? En este momento no sé de qué están hablando. Ok, pero ok. bueno, eso. ¿Cómo no, güey? Los viajes de Gulliver. No. Nunca lo viste. Ni guachado película, ni leído, güey, nada. Es un libro. Ajá. Es un libro y es unas pelis. Sí. Y había una Ah, peli fallo, güey. que salía en el 7 que Güey, si dura apenas como acabo 5 de, horas. si apenas acabo Ay, de ver la de chido. Pinocho, güey. En Pero- mi vida había Pero visto ¿cuál- Pinocho, güey. la- La de ¿cuál? Guillermo del Toro. Ah, pero es- Pero ni siquiera conocía la historia de Pinocho, güey. Bueno, tampoco es como que una referencia para la historia de Pinocho, la de Guillermo del Toro, güey. No, pero o sea, No es como digo, la sí, historia de que Pinocho. Pinocho todos la conocen. Yo tampoco la conocía, güey. Y la de, que es más clásica que la de los viajes de Gulliver, También es güey. clásica, güey. Pues, pero menos, güey. Pero no Es la más hizo- fácil que todos conozcan Pinocho que los viajes de Que, Gulliver. que no le he hecho Disney no quiere decir que no sea clásica, güey. No, ya lo sé. Yo creo que le puso Lilliput a su calculadora porque Lilliput era por el pequeño, país ¿no? donde estaban los Liliputienses. liliputienses, que eran unos enanitos. Así, bueno, eran Podría ser. no eran enanos, No. en realidad eran personas Él era chiquitas, güey. gigante, Él era ¿no? un gigante en ese lugar, güey. Y luego se va a una tierra en la que él es el. Él es el liliputiense. enanito. Ajá. Bueno, entonces al final, ese es el nombre que se le da a la calculadora. Y como les comentaba, se empiezan a producir. Me vale verga. Me vale verga esas cosas. A finales de 1948 ya se empiezan a vender se empiezan a vender. 48. 1948, o sea, 3 años después de haber sido rescatado, se empiezan a vender las primeras unidades. La Curta, o sea, la calculadora, resultó ser un ingenio radicalmente diferente a las máquinas de cálculo existentes en aquel entonces. Primero porque pues, las anteriores eran mucho más grandes. Esta era una calculadora mecánica con un compacto y robusto diseño cilíndrico, de apenas 10 centímetros de altura, una chingaderita, y 230 gramos, cuyo núcleo era, sí, así está, exactamente, está pequeñina, Aquí el tamaño de nuestro micrófono. el tamaño del micrófono. Más chiquito. Cuyo núcleo era una columna de 37 ruedas dentadas basadas en el cilindro de Leibniz. ¿Se acuerdan que les comenté en el capítulo pasado que la primera fue la pascalina, ¿no? Ujú. Ujú.
Y después Leibniz la mejoró y todo está basado en un cilindro que tiene unos dientecillos. Bueno, ese es el mecanismo que tiene. Entonces, esto también se basa en eso. Herstack lo había optimizado para realizar cálculos o multitud de operaciones aritméticas con una precisión de 11 dígitos. Ah, no te pases, güey. Sí, era una buena máquina. Pero aquí lo revolucionario fue que, a diferencia de las... Sí, hablamos de la Pascalina en la historia pasada y esta de la... Y de otras, ¿no? Pero eran muy mecanismos grandes y además complejos, porque no era como nada más le pongo un número y le muevo y ya no, sino que había que hacer muchas cosas para que diera el resultado y el resultado lo tenías que interpretar para que después fuera la respuesta correcta. Bueno, no era tan fácil como simplemente meter los números y una salida. Esta sí lo hacía. Y lo mejor de todo, como les comentaba, era que se podía simplemente sujetar con una sola mano y ser manejada con un único dedo, gracias a un ingenioso sistema de palancas deslizantes. Argumentos más que suficientes para que a lo largo de las siguientes 2 décadas y hasta la interrupción de los primeros modelos electrónicos de bolsillo, la curta se convirtiese en la primera herramienta indispensable para ingenieros, topógrafos, contables y hasta pilotos de rally. Claro, sí. Y que se emplease asimismo en los cálculos de las órbitas de los primeros satélites y las trayectorias de las primeras misiones Apolo a la Luna. La curta dejó de producirse en 1972, cuando ya se habían vendido más de 150,000 unidades. No mames. Actualmente existen a la venta algunas calculadoras curta, de las que se produjeron. En eBay. Sí, las puedes encontrar en eBay. El precio es de al menos $1,000 estadounidenses. Claro. Están súper bonitas. La verdad, como un artículo así de colección, se ven ya muy cuando seamos ricos nosotros, cuando ya tengamos los mismos vamos a rifar seguidores, una curta. seguidores Bueno, de así como Luisito Comunica, hacemos un canal gigante, ya nos vamos a comprar ese tipo de cosas y las vamos a tener aquí en el set. Y vamos a hacer una curta, güey. una curta. Así como los juguetes de Matt Hunter. Así los libros de Newton. Y bueno, como les decía, como abordamos esto, esta calculadora aparece en uno de los capítulos de El precio de la historia. Aunque ahí no sé, Rick. Ahí simplemente le dan, la chica pide $1,000, pero pues le dan simplemente $725. Bueno, aunque valen más, pero valen más esa calculadora. Pero por las condiciones en las que estaba. Me va a costar mucho trabajo venderla, ¿sabes? Y bueno, ese es el capítulo de hoy, que es la calculadora que surgió de un campo de concentración nazi. Estaba bien concentrado. Se concentró para hacerla. Bueno, esa es la historia del día de hoy. Espero les haya gustado, se les haya hecho interesante. Pues vayan a darse un viaje en el internet para que conozcan la calculadora y vean. Aunque lo vamos a poner en los show notes. Los vamos a poner en los show notes. Y antes de que concluya este capítulo, pues los invitamos, por favor, a que se suscriban. Si ya llegaron hasta acá, que se suscriban al canal. Aunque no hayan llegado hasta acá. Sí, exacto. Desde antes. Que se suscriban al canal, que le den me gusta. Simplemente con el hecho de escuchar o ver nuestros videos, nos hacen un parote. Compartan ahí con sus panas. Mira, ¿ya viste? Esa calculadora salió de la curta. Ajá. La curta. Y ya está. Bueno, sus redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Suscríbanse si están en YouTube, comenten, compartan y denle me gusta. Y cómprense una curta. Y cómprense la curta. 22. Se escucha feo, la verdad. Eso, se escucha ahora feo. En sus 27,000 varos, si les sobran, pues ya ahí se compran una curta. No, 20,000, ¿no? 18,000. 18,000, güey, ya es... No, eso no lo encuentro. $1,000, güey. El dólar está 18, es que, bueno, papá. Güey, ya. Pues, al menos en $1,000, pero está como en 1,300. Váyanse a Las Vegas y Rick la de vender con $800. Sí, exacto. Pero bueno, ahí se compra su calculadora. Nos vemos en el próximo capítulo.